Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Estamos iniciando la segunda parte del curso de la planificación a la acción, cómo monitorear, evaluar y financiar soluciones de adaptación. Lo que nos compete a nosotros ahora es trabajar en el tema de monitoreo y evaluación de las iniciativas de adaptación. Las presentadoras de este módulo, de esta sección, somos Carolina Neri, que no está presente en este momento. Carolina es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha dedicado durante muchos años a trabajar temas de evaluación de la vulnerabilidad frente a eventos de cambio climático, y además es investigadora de un laboratorio de ciencias en la Universidad de Boulder, en Colorado. Yo soy María Zorrilla Ramos. Yo me he dedicado a hacer, instrumentar, diseñar políticas de adaptación a cambio climático, y también llevo varios años trabajando en el diseño de indicadores para políticas de adaptación a cambio climático y en el diseño de indicadores de sustentabilidad en general. Entonces, bueno, pues vamos a ser sus tutoras. Ustedes sabemos que tienen mucha experiencia en el tema de la elaboración de políticas públicas, sabemos que trabajan en sus gobiernos, y lo que queremos pues dar es como tender los puentes para que podamos ir construyendo juntos una manera de medir la adaptación para América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, seguimos. Pues el objetivo de esta sección, de esta segunda sección del curso, es ampliar y profundizar el entendimiento del monitoreo, la evaluación y el financiamiento de las iniciativas para los planes nacionales de adaptación, y específicamente nuestros objetivos particulares o específicos son presentar los conceptos básicos para la selección, el diseño y la elaboración de indicadores de gestión y de impacto en los procesos de adaptación a cambio climático. Y aquí me voy a detener un poco porque en realidad construir y seleccionar indicadores requiere pasos muy específicos, y en el tema de la adaptación estos pasos pueden ser un poco complejos en el sentido de que, como todos ustedes lo saben, la adaptación tiene es multisectorial y es multiactor. Entonces, la adaptación a nivel nacional requiere que tengamos una relación directa con muchísimos actores, con el sector agropecuario, con el sector energético, con el sector forestal, con el sector pesquero, con el sector turismo. Y entonces, lo que hemos aprendido elaborando sistemas de indicadores es que muchos de los sectores miden sus avances de una manera distinta. Entonces, pues parte importante de estos desafíos, pues son entender las maneras en las que se miden los propios procesos desde las perspectivas sectoriales. En este sentido, pues también queremos contribuir al monitoreo y la evaluación de los proyectos y programas de adaptación, entendiendo que son los retos a muy diferentes escalas. No es lo mismo un sistema de adaptación nacional que un sistema subnacional o un sistema local. Un sistema de indicadores tampoco es lo mismo un análisis de vulnerabilidad, y tampoco es lo mismo una política pública. Entonces, vamos a trabajar un poco entendiendo esas diferencias, pero sobre todo nos vamos a enfocar a los sistemas nacionales de medición del proceso de adaptación a cambio climático. Bueno, otra parte importante, por muchas razones, es que eso lo veremos en la primera semana del módulo 1, es la importancia de las sinergias con otros procesos para la sustentabilidad y para la disminución de condiciones de vulnerabilidad. Hay muchos avances en otras convenciones, por ejemplo, en el Convenio de Diversidad Biológica, en la Convención de Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, en el mismo marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, pero sobre todo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha habido un trabajo muy integrado de diferentes países y también al interior de cada uno de los países para desarrollar indicadores, y estos trabajos también nos pueden aportar información interesante. Y el otro punto es, a partir de las sesiones virtuales con expertos, así como de los mismos casos, la literatura seleccionada, pues ver en contextos específicos cuáles son los alcances y los retos del monitoreo en América Latina y el Caribe. Bueno, aquí explicarles un poco cómo están los módulos. Nosotros tenemos el curso organizado en 2 módulos, cada módulo dura 2 sesiones. Cada módulo dura 2 semanas. El primer módulo es básicamente una introducción a por qué importa el monitoreo y la evaluación de las iniciativas de adaptación a cambio climático y cuáles son los grandes compromisos, las metodologías y los retos. Y en este sentido, bueno,
Ya hablamos de los acuerdos internacionales y los compromisos internacionales y las sinergias, pero también hay primero una aproximación a quiénes serían las partes interesadas en el proceso de adaptación, a quienes tenemos que involucrar en un sistema de medición. ¿Cuáles son los conceptos básicos para la selección y elaboración de índices e indicadores de la adaptación? Aquí esto es muy importante porque hay pasos muy estandarizados para la selección de indicadores, que son lo mismo para indicadores de sustentabilidad que para otros sistemas de indicadores. Entonces vamos a dar un repaso general de estos pasos para la selección de indicadores. Estas son las primeras 2 semanas y la semana 3 y la semana 4 ya va a ser de manera mucho más concreta la elaboración de sistemas de indicadores para medir el proceso de adaptación. Y en este sentido vamos a presentar ejemplos sobre cuáles son los pasos básicos para elaborar un sistema de indicadores y vamos a trabajar analizando los temas transversales de la adaptación, que tomamos como grandes ejemplos género y adaptación basada en ecosistemas, pero también el tema hídrico, el tema de seguridad hídrica, también lo estamos incluyendo como un tema transversal y básico, y también vamos a trabajar en algunos temas sectoriales que pueden ser de interés. Y en este sentido, tenemos una estructura definida, pero la segunda y la tercera y la cuarta semana es muy importante para nosotros tener la retroalimentación de ustedes en el foro para poder entender cuáles son esos sectores y esas dudas que más les importan. Entonces, como todo lo que hacemos en adaptación, esto es un proceso adaptativo. Entonces, lo que no podemos cambiar son los temas, pero sí podemos ir introduciendo ejemplos que a ustedes les interesen. Bueno, para introducir también esta sección 2 del curso, pues lo primero que hay que decir también es que hay mucho recorrido y hay mucha experiencia en América Latina y en el Caribe, pero también en el mundo. Aquí puse algunas imágenes que ustedes ya verán a mayor detalle de muchos esfuerzos que se han hecho. Por ejemplo, hay uno que hizo la cooperación alemana al desarrollo de un repositorio de indicadores para adaptación. De hecho, el texto lo tenemos en la bibliografía. Ha habido talleres, un taller al que entiendo que muchas de las personas que están inscritas en este curso asistieron, un taller en julio, un taller regional, pero también hay ejemplos de otros países, también hay publicaciones de buenas prácticas para hacer sistemas de adaptación. Entonces, lo que quiero dejar aquí claro es que no hay una metodología definida y estandarizada, pero hay mucho camino recorrido. Hay mucho camino recorrido en términos de los conceptos, de las metodologías, de los mismos retos y de las mismas limitaciones de hacer sistemas de indicadores para la adaptación. Entonces, bueno, esta parte que a nosotros nos toca es construir sobre lo ya construido. No es inventar de cero sistemas de indicadores, sino más bien es conocer lo que hay y poder a partir de ahí hacer propuestas para que sean adaptables para los propios países. Bueno, y en este sentido, quiero puntualizar algunos de los retos más importantes. En primer lugar, evaluar las condiciones de vulnerabilidad es fundamental, es el paso central para poder, número uno, diseñar un proceso de adaptación y entonces diseñar un proceso de monitoreo y evaluación de la adaptación. Esto es muy importante porque lo que nos hemos encontrado haciendo sistemas de indicadores es que de repente las políticas y las acciones pueden tener un diseño que no esté necesariamente vinculado con el análisis de vulnerabilidad y por el otro lado, al no estar necesariamente vinculado con un análisis de vulnerabilidad, hay pocos elementos y poca línea base para establecer sistemas de indicadores del proceso. Entonces, al final, lo que quiero dejar claro es que diseñar un proceso de medición de la adaptación tiene que ver con claridad en los análisis de vulnerabilidad y en el diseño de las políticas públicas. Por el otro lado, otro de los retos es justamente ser capaces de retomar todas las experiencias. En los procesos de sustentabilidad y en los procesos de adaptación, creo que hay dos aspectos centrales. Uno es la capacidad de escuchar y de articularse con otros actores y con otros procesos de aprendizaje. Y la otra es, pues, darnos cuenta que ni una persona ni un sector tienen toda la palabra en términos del proceso de adaptación y de su medición. Tenemos que ser capaces de escuchar a otros sectores. Otro de los grandes retos de construir sistemas de medición para el proceso de adaptación
tiene que ver con saber cuáles son los elementos comunes que pueden servir para un país, para otro país, y cuáles son esos elementos que tienen que ser diferenciados de acuerdo a los contextos y de acuerdo a las regiones. Entonces hay una parte que, pues, que no solo es recomendable, sino que conviene que tengamos estandarizada en términos de sistemas para medir los procesos de adaptación, que es lo que nos permitiría compararnos a nivel con otros países o compararnos en el tiempo, pero hay otra parte que tiene que ser lo suficientemente sensible como para entender los contextos nacionales, los contextos institucionales, los contextos ambientales. Y el otro punto es justamente pues construir con todos los actores involucrados en los procesos de adaptación. Los indicadores, como les dije al inicio de esta presentación, pues los indicadores también tienen que ver con la experiencia en la construcción de indicadores de los propios sectores. Entonces tenemos que ser capaces de conocer esos procesos y de poder integrarlos y de poder sumar, no quedarnos de, bueno, el sector agrícola tiene este indicador, entonces ese lo tomamos. No. ¿Cómo mejoramos el indicador que tiene el sector agrícola para poder relacionarlo con el proceso de adaptación? Entonces, sé que estoy poniendo muchos retos, sé que solo tenemos un mes y que pues es un curso en donde no le pueden dedicar todo su tiempo, pero lo importante es dejar claros cuáles son esos pasos y cuáles son esas necesidades. Y en ese sentido, pues un aspecto muy importante es la participación de ustedes. Y los quiero invitar a que sean pues muy colaboradores. Uno en el foro, en los foros ya sé que son muy participativos en los foros, que lo han sido durante todo el mes de la primera sección del curso, pero por favor sigan haciéndolo porque la participación es lo que enriquece el curso. Y en este tema de la participación, pues nos interesa no solamente que ustedes puedan contestar las preguntas que están planteadas en el foro, sino que puedan mirar las respuestas que hacen sus compañeros y sus compañeras y poder también retroalimentar, porque pues a todos nos sirve que nos retroalimenten nuestras ideas. No es nada más una relación de las tutoras con ustedes, sino de ustedes entre todos los compañeros. Y eso pues todos vamos a salir ganando. Las lecturas, es muy importante que tengan un proceso de reflexión individual de las lecturas obligatorias. Las lecturas, ustedes ya vieron, tenemos una bibliografía obligatoria y una bibliografía complementaria y disminuimos mucho la bibliografía obligatoria para que puedan leer la profundidad. Y bueno, cuando lleguen a los exámenes se van a dar cuenta que pues sí se necesita una lectura profunda. Pero bueno, pues de todos modos hay mucha literatura complementaria que ahí tienen, pero sí es muy importante también su propia reflexión. Trataremos de no saturarlos de información en los PowerPoints y en nuestras propias presentaciones y grabaciones, para que justamente pueda ser un mes muy reflexivo y de mucha internalización de los conocimientos. Bueno, las sesiones virtuales, pues tenemos una serie de expertos y expertas en temas de género, en temas de adaptación basada en ecosistemas, en temas de transparencia y acceso a la información, de alimentos, de seguridad hídrica. Entonces, bueno, pues también los invitamos a asistir a las sesiones virtuales. Y bueno, pues el trabajo final está diseñado justamente para aplicar los conocimientos y contribuir al conocimiento, también a la construcción de conocimiento en nuestra región, pero sobre todo, lo que más nos importa del trabajo final es que les sirva, que sea algo que no sea difícil para ustedes poder hacerlo, sino que lo hagan con la certeza de que les va a servir en su propio proceso y en su propio trabajo. Y bueno, pues esta es nuestra presentación. Estaremos Carolina, Neri y yo atendiendo de manera paralela los foros. A veces contestará Carolina, a veces yo. Tenemos perfiles diferentes, entonces ella puede tener más experiencia en ciertos aspectos y yo en otros, y eso hace que sea como muy complementario. Y bueno, pues estaremos aquí presentes para lo que se les ofrezca. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y ahí les dejo nuestros correos. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a esta sección 2 del curso virtual que se titula Monitoreo y Evaluación de Iniciativas de Adaptación. Yo soy Carolina Neri y soy la tutora en conjunto con María Zorrilla. Y bueno, déjenme hablarles un poco acerca de mí, de lo que me he dedicado en estos últimos años. Bueno, yo soy doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México y me he dedicado en los últimos
pues 15 años al estudio y desarrollo de la climatología en México, principalmente al uso y la aplicación de la información meteorológica y climática y a la generación de capacidades e identificación de estrategias de adaptación ante la variabilidad y cambio climático. Parte de mi experiencia profesional ha sido pues participar en diversos proyectos de investigación y consultorías enfocadas en la elaboración de los planes estatales de cambio climático en diversos estados para México. Tuve la oportunidad también de colaborar en la Estrategia Nacional de Cambio Climático para Áreas Naturales Protegidas y en distintos programas que tienen que ver con la parte del manejo, por ejemplo, del agua, la sequía, cómo se usan los pronósticos climáticos para toma de decisiones en el sector agrícola. Y bueno, dentro de mi, digamos, de mi repertorio como docente, he dado cursos de climatología, de meteorología, y ya, digamos, más enfocados hacia mi estudio de doctorado, lo que hice fue trabajar una metodología para evaluar la vulnerabilidad. Esto fue ya hace algunos años, en el que apenas estaba, digamos, dando los primeros pasos en cómo evaluar, en cómo monitorear las acciones de adaptación, y entonces se llegaba a la idea de que tenía que ser a través de la vulnerabilidad. Todo esto ustedes lo van a ir viendo en el proceso del curso. Y bueno, por suerte también, hace ya también algunos años, tuve la oportunidad de estar en una propuesta de hacer un índice para evaluar prácticas de adaptación que le llamamos exitosas en aquel momento. Y elaboramos un índice y con todo esto a lo que voy es que, bueno, he tenido la oportunidad de entrar en este gran reto que es el monitoreo y la evaluación, ¿no? Desde el diseño de indicadores hasta la aplicación de quién lo va a usar, de la plataforma, si es de cómo se van a presentar los resultados y demás, ¿no? Es diferente cuando tienes este gran reto de tener que hacerlo y para quién lo haces, quién lo va a usar y demás. Y todo esto lo vamos a ver a lo largo de este curso, ¿no? Y bueno, pues yo los invito a que participen, a que pregunten, a que lean mucho y que saquen mucho provecho de, de toda la información que les estamos brindando. Las dudas las vamos a tratar de resolver lo mejor que puedan. Los foros son una gran oportunidad para establecer contacto, no solo con nosotros, sino también para compartir otras experiencias, que de esto se trata, a mi punto de vista, toda esta parte del monitoreo y la evaluación, que no es a llegar a un número per se, sino a evaluar todo un proceso que va entrelazado, ¿no? Entonces, de nuestras experiencias, suyas, nuestras, también como profesoras, como evaluadoras de estos temas, pues podemos llegar a buenas conclusiones, buenas ideas, porque esto es un tema, digamos, que ya hay muchas guías, ya hay mucha información, a diferencia de lo que había hace mucho tiempo, pero siempre hay que crear cosas nuevas sin querer usar las recetas que ya están hechas. Son una guía también, pero yo lo que les digo a muchos de los que, digamos, yo lo que les digo a los que estamos trabajando esta parte es que la adaptación todavía no hay un ejemplo todavía único en el mundo, ¿no? Se habla que es la conservación, también lo vamos a ver, pero en realidad estamos creando cosas nuevas, estamos buscando nuevas metodologías y estamos ajustándolas a los problemas que tenemos en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones, ¿no? Entonces, pues no me queda más que darles la bienvenida y nos estaremos viendo en los próximos videos y en los foros.